Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast del Hospital San Juan de Dios. Como siempre, felices de poderles acompañar en este espacio y por supuesto de hablar de temas de salud que nos encanta junto a grandes profesionales. Hoy con la doctora Paola Narváez, que es anestesióloga y nos ha traído un tema espectacular. Mi doc, bienvenida, qué gusto tenerle acá en nuestro podcast conversando de lo que hace todos los días y de lo que tanto ama. Hola, mi Gaby, qué gusto estar de nuevo de vuelta con ustedes. Maravilloso, me encanta el tema, es muy interesante, es muy controversial. Yo creo que una pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez en nuestra vida. Entonces, encantada y pues dispuesta a responder todo. Los grandes miedos de la anestesia, eso vamos a estar hablando. ¿Qué tal si no me despierto? ¿Qué tal si me despierto y no soy la misma persona? Doctora, ¿cuánto se ha escuchado esto dentro de la consulta con los pacientes en su experiencia? Entonces, ¿qué pasa, mi Gaby? Es un tema muy común y es un motivo muy frecuente por el que las personas, de hecho, no se operan. Muchas personas tienen enfermedades, tienen ya diagnósticos, necesitan realizarse cirugías, pero no se operan justamente pensando en la anestesia. Y muchas personas ¿y qué pasa si no me levanto? ¿Y qué pasa si no me despierto? Pues vamos a partir por el hecho de que la anestesia es un estado reversible, es decir, es un estado en el que uno le induce una anestesia mediante medicamentos. Por lo tanto, tiene que regresarle a la conciencia. Entonces, ¿cuál es nuestro miedo? Obviamente, creo que una persona normal en nuestra posición siente muchísimo miedo de perder el control, sobre todo de las cosas más importantes que tenemos, ¿no? Que es la conciencia, que es el movimiento y que es la respiración. Entonces, es muy entendible que una persona sienta miedo de no despertarse, pero como les digo, la anestesia es un estado en el que se induce mediante medicamentos, por lo tanto, se regresa. O sea, como se va, se viene. Obviamente hay casos y hay situaciones en las cuales vamos a hablar después, en las que, digamos, no es que no despierta, demora en despertar. Y en el último caso, que sería el deceso de la persona, pero eso es una condición especial, es una condición diferente. Es la que el paciente ya ingresa con un riesgo muy alto o una situación que se nos sale de las manos por condiciones específicas del paciente o de la cirugía, pero no es para todos. O sea, el que entra en anestesia sale de la anestesia. Muy bien, hoy estamos para aclarar todos los mitos sobre la anestesia y estos temores de los pacientes. ¿No será que no me despierto, que es el principal? ¿Será que voy a sentir dolor mientras me están haciendo la cirugía? ¿Que me voy a acordar de lo que pasó? ¿Que no voy a ser el mismo cuando despierte? Tantas cosas que nos preguntamos. Pero, doctora, también decimos, es dormirnos, ¿no? Nos van a dormir con la anestesia. ¿Qué tan real es esto cuando hablamos ya de la parte profesional de los anestesiólogos? El cerebro entra en un estado de reposo, digamos, hipnosis llamamos nosotros. Introducimos medicamentos en el cerebro, en la vía que van al cerebro, que le dejan al cerebro en un estado de reposo, que es similar al que produce el sueño, es decir, desconectados. Pero a su vez, nosotros para tratar el dolor manejamos también analgesia. Entonces, es varias situaciones que nosotros hacemos. Sí, no es que solo está se duerme. dormido. Y muchas personas dicen, yo recuerdo cuando yo recuerdo lo que soñé. Eso no es real. Es solo cuando están regresando, porque es un sueño demasiado profundo. O sea, como le explico, es un estado demasiado profundo de hipnosis en el que la persona realmente, su cerebrito no está generando ideas. Entonces no puede la persona recordar. Y de pronto puedes sentir como que no pasó el tiempo, que exacto, lo es que no pasa el tiempo se para despertó uno. inmediatamente. Es que no pasa el tiempo para uno. Es como me dormí, yo siempre les digo a mis pacientes, se va a dormir, va a sentir que no pasó el tiempo y se va a despertar. Y ya. Y ahí se acabó todo. En cuanto ya al proceso de anestesiar al paciente, doctora, ¿es de una forma estándar? ¿Va a depender de la cirugía, del paciente? Cuéntenos un poquito esos parámetros que se toman en cuenta a la hora de decidir qué va a pasar con cada paciente. Perfecto. Yo hice mi formación en Brasil y yo siempre llevo el lema de mis jefes, mis profesores, mis maestros que me enseñaron todo lo que sé y lo que soy, que me decían, la anestesia no es como una receta de torta que hace una torta para todos, un molde. La anestesia es particular para cada paciente.
Entonces es crucial, como anestesiólogos, nosotros hacer una visita preanestésica, porque ahí yo voy a conocer al paciente, sus condiciones, hasta su forma de ser, la forma de abordarle, la forma de hablar, el trato que le voy a dar, las enfermedades que tiene, las comorbilidades, las cosas que ya le han pasado en previas cirugías. Y ahí yo modifico mi anestesia. Sé cuánta dosis voy a pasarle, sé cuánto tiempo voy a necesitar pasarle o cuánto tiempo necesito retirarle antes. Porque recuerde, mi Gaby, que nosotros les inducimos en un estado profundo de hipnosis, pero les revertimos, les regresamos cuando nosotros decidimos. Entonces, para eso necesito un conocimiento total de él, del estado de él, de cómo se encuentra su sistema, de cómo están sus exámenes, de cómo es su salud, su edad y todas las cosas muy particulares de cada paciente. Qué importante, ¿no? Hacer este análisis previo, poder conversar con el paciente, brindarle esa confianza que necesita. Ahora sí, doctora, la pregunta que decíamos desde el inicio, ¿no? ¿Y si no despierto? Gente que tiene este miedo y que a lo mejor necesita una cirugía de mucho tiempo atrás y dice, no me he hecho porque me da miedo de la anestesia, me da miedo de no despertarme. ¿Se dan este tipo de casos? En anestesia, en la medicina, todo puede pasar. No existe el 100%, no existe la totalidad. Pero es muy, muy bajo. Y va a depender de dos factores principales, vamos a clasificarle así. Primero, el estado de salud del paciente. Y segundo, ¿dónde se va a operar? Eso también creo que es muy importante y con la calidad de profesionales que esté, porque muchos de los casos que se han dado en estos de que no se despierta es por descuidos de los profesionales o porque están en centros no capacitados para el tipo de anestesia. No es que descalifique centros de médicos ni nada, pero un hospital siempre será un hospital. Siempre será un hospital. Sí. Y un especialista siempre será un especialista. Y por otro lado, pues están los pacientes, ¿no? El paciente que entra para hacerse una rinoplastía o para hacerse algo y está súper sano, pues tiene una posibilidad casi nula, o sea, incluso yo converso con el paciente y le digo, yo en un ratito le veo y me cuenta cómo fue y todo, a diferencia de un paciente que entra muy grave. Entonces ahí uno conversa con los familiares preferiblemente y les explica que hay una posibilidad de que el paciente pues no salga de la situación igual. Hay muchas veces en las que nosotros llamamos el despertar prolongado. ¿Qué quiere decir? No es que no me levanto, es que me demoro una semanita en la UCI mientras mi cuerpo se repone, mis pulmones descansan, lo que perdí repongo y se está levantando en una semanita, pero haciendo todo lo que tenemos que hacer. El decir no me despierto es casi imposible ahora y con toda la tecnología que tenemos y siendo profesionales de anestesiología es muy difícil que pase. Doctora, y en este acompañamiento que usted dice en la parte previa, ¿no? De hablar con el paciente, de escucharlo, de conocer su caso, pero también durante la cirugía, digamos, están presentes ustedes de principio a fin, no es que le dejan anestesiado y se van. ¿Cómo funciona esto ya en quirófano? Exacto, me encanta esa pregunta. Yo siempre le digo al paciente y me gusta decirle porque siento que creamos un vínculo, un lazo muy fuerte. Yo voy a ser su ángel guardián durante su cirugía. Es decir, me voy a quedar a su lado toda la cirugía de principio a fin. Desde el rato en el que yo le duermo, usted va a escuchar mi voz cuando usted se levante, la misma voz de ahora. Es más, ¿cómo le dicen? ¿Cómo le dicen en su casa? Le dicen Gaby, le dicen Gavita, para que usted escuche mi voz, se familiarice y se levante con tranquilidad y confianza. Porque eso es lo que somos para ellos, o sea, somos sus acompañantes de todo. Y no solo les anestesiamos, vigilamos sus signos vitales, vigilamos sus pérdidas, si es que pierden sangre, si es que necesitan reposiciones, si es que hubo complicaciones o todo lo que se refiere a la parte médica, clínica dentro del quirófano. El cirujano se preocupa, claro, de reparar, pero nosotros nos encargamos de la vida de él. Entonces somos, como yo digo, como sus ángeles guardianes. Ahí les cuidamos con tanto cariño. Definitivamente, ¿no? Y esa parte humana que siempre es la que caracteriza a nuestro Hospital San Juan de Dios no puede faltar en cada uno de los médicos que nos atienden cada vez que necesitamos venir acá. Doctora, otra de las preguntas que yo creo que es muy común o muy frecuente que le hagan y le digan, doctora, ¿y si me despierto en media cirugía y siento todo lo que me están haciendo? ¿Le ha pasado
pasado que alguien le consulte de esta forma? No, y claro, yo siempre digo, hay una película muy, muy buena que habla sobre eso. Antiguamente eso podía suceder. De hecho, hay una estadística que se habla sobre los pacientes que se levantan. Ahora nosotros utilizamos implementos de neuromonitorización que ellos analizan las ondas cerebrales y el estado de profundidad. Entonces, eso reduce a prácticamente cero el hecho de que una persona se despierte en una anestesia. A cero, porque marcamos que este numerito, esta estadística va de 0 a 100. 0 es que el paciente está, digamos que no piensa, y 100 es que está despierto. Nosotros le calculamos y le mantenemos en 30 o 40, en un estado de anestesia profunda, en el que él no siente, no piensa, no le duele y no escucha, está completamente dormido. Cuando le queremos despertar, quitamos todas las medicaciones y eso sube a 99 y 100 y ahí le despertamos. Entonces no sienten dolor porque les tenemos totalmente controlados y seguros. Muy bien. Ahora, la siguiente pregunta creo que también es importante, ¿no? ¿Es peligrosa la anestesia? Porque eso también se escucha, ¿no? A lo mejor no es necesaria así para la cirugía, pero ¿qué va a pasar después? ¿Va a tener secuelas del paciente cuando se levante? Son cosas que podemos también tener en la mente los pacientes a la hora de ingresar a una cirugía. Pues bien, no es peligrosa. La anestesia no es peligrosa. Hay casos en los que la anestesia puede dejar secuelas, y estoy hablando de pacientes ancianos, pacientes ya con demencias y con problemas neurológicos, en los cuales ciertos fármacos les dejan como un poquito, con un nivel un poco más alto de demencia, pero estoy hablando de pacientes de 90 años, personas muy mayores. En realidad la anestesia no deja secuelas, la anestesia no acorta la vida, porque también se dice mucho que la anestesia acorta la vida. La anestesia no le deja mal ni le produce ningún tipo de cambio. La anestesia es lo que es. Hay gente que usted ha escuchado, se ha realizado más de 50 operaciones en su vida y pues no le pasó nada y siguen aquí conversando y de hecho les gusta. La anestesia no. Le perdieron ya todo el miedo. Le perdieron el miedo, ya les gusta entrar al quirófano. Ahora, doctora, dicen también, por ejemplo, ¿qué dato uno no le tiene que ocultar a su médico? Que nos puede parecer pequeñito esto que le voy a decir o a lo mejor es insignificante, pero cuando estamos hablando con el anestesiólogo, como dijo usted, estamos hablando con ese ángel de la guarda que nos va a cuidar en la cirugía, que hay que decirle sí o sí. Mira, a mí me encanta esa pregunta y creo que es la más importante de todas. Creo que cualquier cosa se nos puede pasar. Incluso a veces los pacientes anotan las medicinas y a veces si me olvidé la medicina, no importa. Eso a la final no tiene repercusión. Lo más importante y lo único que sí influye es el ayuno. Es el ayuno. Eso es lo que nunca podemos olvidarnos de decir al paciente, al médico. Hay veces que los papás de los niños, por miedo a que le suspendan, mienten y dicen, no, dice mi hijo, sí hizo ayuno. Y luego produce la broncoaspiración. Y eso es mortal. Y eso sí realmente es mortal y eso puede acabar con la vida del niño, de la persona o de quien sea. Entonces, el dato más importante es siempre avisar el ayuno. Parece chistoso. Dicen las únicas personas que se preocupan por si comiste es tu mamá y el anestesiólogo. Definitivamente. Sí, completamente. Doctora, ¿por qué usted cree que hay tanto miedo a la anestesia? Ya dentro de su experiencia, de todos los pacientes que ha visto acá en la ciudad, fuera de Cuenca, fuera del Ecuador, ¿por qué cree que es tan marcado ese miedo a la anestesia? Mi Gaby, y esta es una pregunta que yo también me lo he hecho a mí y me pregunto a mí porque yo también le tengo miedo. ¿Y sabe qué? Es el miedo a uno perder el control, como le digo. Nosotros controlamos de cierta forma nuestras vidas, lo que hacemos, cómo manejamos nuestra día a día. El rato que estamos anestesiados, nosotros estamos dejando nuestra vida en manos de alguien más. Entonces, ese miedo a perder el control, ya sea en la conciencia, en el movimiento, en la respiración, obviamente genera un terror extremo. Entonces, mi mayor consejo es, como le dije, realizarse el procedimiento en un hospital de categoría, avalado y con médicos profesionales certificados y de experiencia. Ese es mi mayor consejo, porque de ahí la anestesia se reduce a cero el riesgo si es que está bien hecha. Muy bien, ya saben entonces, esa recomendación no nos podemos saltar. Doctora, ¿y qué consejo le dejaría a la gente que está próxima a hacerse una cirugía o que ya sabe que tiene que hacerse una cirugía y la está aplazando de pronto por ahí? ¿Cuáles serían esas recomendaciones básicas previas a tomar esa decisión y pues hacerse su intervención? Pues yo les sugeriría que si están con un poquito de miedo, pues que programen la cirugía y también una cita
preanestésica y conversen con su anestesiólogo y díganle sus dudas y suelten todo lo que llevan dentro y creen ese vínculo. Siempre recuerdo mucho las frases de cuando mis profesores me decían, tú tienes solamente minutos para ganarte la confianza de una persona y que esa persona deje en ti su vida, en tus manos su vida. Entonces sí, pues es así. Es importante generar un vínculo con el anestesiólogo para que el paciente se duerma tranquilo. Y saben, mi Gaby, he tenido resultados increíbles porque los pacientes se levantan tan tranquilos, tan felices, relajados, saben que dejaron su vida, digamos, en manos de una persona en la que ellos de alguna forma llegaron a conocer poco, pero llegaron a conocer. Entonces sí. Creo que esa calidez humana también es fundamental, sí, ¿no? Para darles confianza. Todos los anestesiólogos somos buenos. Eso siempre nos dicen. No buenos o sea, somos buenas personas, somos cálidos. Eso es algo lindo. Y puedo certificar con mis colegas que todos somos amables. Es como una personalidad en general, es amabilidad. Doctora, ¿y estas recomendaciones aplica para niños, para adolescentes, adultos, quizá personas de la tercera edad? ¿Para todos? Para todos. ¿Va lo mismo? Sí, completamente. Conversar con el anestesiólogo, realizarse los exámenes que el cirujano le indica. Eso es súper importante porque eso para nosotros es nuestra herramienta para verificar que el paciente esté en estado correcto. Y pues si es que no está, nosotros suspendemos, aplazamos y no pasa absolutamente nada. Si es que algo está raro ahí, le decimos, tómese unas 2 semanitas, repitas el examen y venga y le reprogramamos en confianza y tranquilidad. Siempre salvaguardando la seguridad del paciente, que es lo más importante para nosotros. Doctora, qué hermosa conversación la que hemos tenido, cuántas dudas se han despejado. Después de esto podemos entender que muchos de nuestros miedos son simplemente por desconocimiento, que lo más importante será siempre conversar con nuestro médico, resolver las dudas, puede ayudarnos a llegar muchísimo más tranquilos a una cirugía y pues cambiar incluso nuestras condiciones de vida. Doctora, ¿ha habido pacientes que le digan, yo no tenía miedo, yo no me quería operar, pero después de haber conversado con usted o después ya de haberme hecho la cirugía, mi vida es otra? Sí, totalmente. Me pasa siempre con las ginecológicas, las pacientes que van a cesárea. Les da muchísimo miedo de la anestesia raquídea. Entonces, después de la tranquilidad, dicen, ay, qué bestia, pero no fue nada de lo que me dijeron. Le digo, sí, es que justamente eran los nervios que la gente se encarga de esparcir y les dicen que son unas cosas horribles de unas agujas gigantes. Y en realidad es algo mínimo, es algo súper sencillo y es bastante tolerable y nosotros les apoyamos, entonces se vuelve algo muy tranquilo. Doctora, solamente nos queda agradecerle por habernos acompañado en este capítulo, por traer información tan valiosa y por siempre hacerlo de la forma más llevadera para llegar a todo nuestro público y brindarle esta información valiosa. Gracias, mi Gaby querida, gracias a ustedes, siempre a las órdenes, siempre para despejar dudas, tendremos otras oportunidades de hablar de otros temas y encantada yo de estar aquí en este espacio con ustedes. Le esperamos con un nuevo tema. Claro que sí, con gusto, gracias. Gracias a la doctora Paola Narváez, anestesióloga del Hospital San Juan de Dios. Y por supuesto, gracias a ustedes también que nos han acompañado en este capítulo. Nos vemos la próxima semana en nuestro podcast del San Juan de Dios.